Efesios 3, 1 al 13. Dice la palabra, todo suficiente de Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Indudablemente, la carta de Pablo a los Efesios es una epístola eminentemente eclesiológica, no hay duda. Pablo no da instrucciones sobre la organización de la iglesia, su gobierno, sus ordenanzas, su disciplina, sino que presenta a la iglesia desde una perspectiva eterna, celestial, gloriosa, majestuosa. Los creyentes recibimos todas las riquezas de bendición espiritual que se han mencionado debido a que estamos unidos a Cristo Jesús. Él es la cabeza y en consecuencia estamos unidos a su cuerpo, que es la iglesia. En la última parte del capítulo 2, el apóstol terminó hablando de la gloria y la riqueza de la reconciliación obrada por Cristo en la cruz. Ahí se obró la reconciliación. La cruz es el puente de unión entre los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento. El puente es la cruz, ella une a los santos del Antiguo Testamento con los santos del Nuevo Testamento. Ella une a los creyentes judíos y a los creyentes gentiles. A este pueblo unido, que es el resultado de la obra redentora de Cristo, se le ha llamado la iglesia. Ese es el pueblo, la cual está compuesta por todos los salvos del Antiguo Testamento, principalmente judíos, más todos los salvos del Nuevo Testamento, principalmente gentiles. Ahora en el capítulo 3, el apóstol ahondará mucho más en esta gloriosa verdad, presentándola como un maravilloso misterio que fue revelado a él como apóstol a los gentiles, y que ahora todos los creyentes y todas las iglesias locales debemos mostrar al mundo espiritual a través de la vivencia plena de esa reconciliación otorgada por la cruz de Cristo. Escuche muy bien, mi hermano, debemos mostrar al mundo espiritual, y vamos a ver más adelante qué queremos decir con eso. En medio de un mundo dividido, la iglesia es un baluarte de unión y de reconciliación. De esta manera, entonces surge el tema y el título de nuestro sermón: las riquezas de la gracia en el misterio de Cristo. Ese es el título del sermón. Las riquezas de la gracia en el misterio de Cristo. Y la forma como lo vamos a desarrollar es a través de 4 encabezados. El primero, la revelación del misterio de Cristo. Y eso es lo que nos va a mostrar Pablo, la revelación del misterio de Cristo, versículos 1 al 5. Él va a revelar ese misterio. Número 2, el contenido del misterio de Cristo, versículo 6.
En otras palabras, ¿en qué consiste? Número 3, la insignificancia del receptor del misterio de Cristo. Aquel que recibe el misterio, que es Pablo, él mismo mira su vida y se da cuenta que es insignificante, no merecedor de tan gran privilegio. Versículos 7 al 9. Y número 4, el propósito de la revelación del misterio de Cristo. El hecho de que ese misterio se haya revelado cumple un propósito. Versículos 10 al versículo 13. Veamos en primer lugar entonces la revelación del misterio de Cristo. Versículos 1 al 5. Dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. En estos pasajes el apóstol enseña varias verdades relacionadas con la predicación del evangelio de la gracia a través de la sola fe en Jesucristo. Primero, este evangelio o esta buena nueva es tan precioso y necesario para la vitalidad espiritual del ser humano que Pablo no ahorra ningún esfuerzo en predicar el evangelio por todas partes. Aunque los mismos hombres lo desprecien y lo lleven a la cárcel por ello, la iglesia es el edificio. Según el sermón anterior, es el edificio que se está construyendo con el fin de abarcar al mundo de los elegidos y ser el refugio seguro y consolador para el hombre pecador que yace en lo más profundo de su miseria espiritual. Jesucristo es la principal piedra de esa iglesia universal, y los apóstoles, los profetas pusieron el fundamento doctrinal sobre el cual ese edificio está siendo edificado. Y Pablo, siendo un apóstol y profeta, predica la buena nueva de Dios que está uniendo a esta iglesia universal, a los hombres de todos los tiempos, aquellos que han sido rescatados por la sola gracia de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, vale la pena decir que para Pablo era muy importante predicar el evangelio de Cristo Jesús. Recuerden, él fundó la iglesia de Éfeso. Él recibió vituperios y aflicciones en medio de este proceso de formación. Él sabía que perderlo todo con el fin de ganar a muchos para Cristo y para su iglesia era un privilegio. ¿Qué tan dispuesto está el creyente de perderlo todo por ganar a aquellos que han sido elegidos y apartados por Dios para ser parte de su iglesia? Él está preso en una de las cárceles imperiales en Roma y está preso debido a la predicación del evangelio. Pero eso no importa para un apóstol, pues estar preso por causa del evangelio es una marca de que él es un verdadero apóstol de Cristo. Recuerdan que los falsos apóstoles no estaban dispuestos a padecer sufrimiento. Una vez llegaba la aflicción, entonces abandonaban el supuesto ministerio que tenían. Segundo, Pablo como predicador, él administra la predicación de la palabra del evangelio de la gracia. Los pastores, cuando predicamos la palabra, estamos administrando este medio de la gracia de Dios que el Señor usa para la conversión y la transformación de muchos. Por lo menos los bautistas reformados no creemos que un solo pastor ordenado pueda exponer el evangelio de la gracia a través de la predicación, sino que necesita de otros pastores, necesita de otros hermanos que el Señor ha dotado con estos dones de la enseñanza, a otros hombres apasionados por Cristo, los cuales también pueden cooperar con la predicación del evangelio y ayudarnos a administrar esa gracia que hemos recibido de parte de Dios. Los predicadores en este sentido tenemos las llaves del reino, tal como Cristo le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:19. Abrimos las puertas del reino cuando predicamos el evangelio. Y eso es lo que hacemos cada vez que predicamos el evangelio de Dios. Le estamos recordando al incrédulo que la puerta de entrada al reino de Dios es el arrepentimiento. Y si no experimenta un verdadero arrepentimiento, pues no podrá entrar al reino de Dios. Esa fue la predicación de Juan el Bautista, esa fue la predicación de Jesús, esa fue la predicación de Pablo, esa es la predicación de los apóstoles, esa es la predicación de la iglesia de Cristo en todos los tiempos. Claro, de la verdadera iglesia de Cristo, no de la falsa.
de la verdadera. Tercero, el evangelio predicado por Pablo contiene un misterio. Y ese es el tema del pasaje, contiene un misterio. Que aunque se dieron algunos anticipos en el Antiguo Testamento a través de sombras, solo pudo ser comprendido en el Nuevo Testamento a través de la revelación que Dios mismo le dio a Pablo y a los demás apóstoles y profetas. Hay un misterio. A este misterio Pablo le llama en el texto el misterio de Cristo. Mírenlo bien, miren cómo le llama en el versículo 4, en el misterio de Cristo, ese es el nombre. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 2, Pablo ora para que los creyentes alcancemos las riquezas de ese pleno conocimiento, de ese pleno entendimiento del misterio de Dios Padre y el conocimiento del misterio de Cristo. Hay un misterio. Al parecer el Padre tenía un misterio, pero el Hijo, Cristo, también tiene un misterio, trae consigo un misterio. El misterio del Padre es Cristo, el cual ha sido revelado para que los hombres entonces comprendan que solamente viniendo a Cristo obtienen salvación. Hacen eco sus palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pero también Cristo tiene un misterio. No solamente el Padre, Cristo también tiene un misterio. Los discípulos, Juan el Bautista, ellos no habían comprendido bien la obra y la misión de Jesús. Ellos pensaban que Él los iba a libertar, iba a liberar al Israel étnico de la sujeción de los romanos. Y cuando se dieron cuenta que estas cosas no ocurrían, entonces intentaron desmayar. Por eso Juan el Bautista envió a los mensajeros a predicar si verdaderamente aquel que está anunciando este mensaje es el Mesías prometido, o estaremos esperando algún otro. Es por esa razón. Pero cuando Cristo vino con un propósito mucho más elevado, más espiritual, más universal, no era de liberar a los hombres simplemente de la sujeción romana, era liberar a los hombres de la esclavitud del pecado, de la muerte y del mismo diablo. Esa fue la obra de Cristo, librarlos de la ira de Dios a través de su muerte en la cruz y establecer un reino no terrenal, sino un reino de índole espiritual. Y eso fue lo que costó entender en el primer siglo. Por lo menos a los discípulos de Cristo les costó entender esto. Luego, cuando el Espíritu Santo desciende y los llena, ellos logran comprender de qué trata el reino de Cristo, el cual no es terrenal, es un reino espiritual. Así como el Padre tenía un misterio, que era Cristo, el Hijo también trae consigo un misterio, y lo vamos a explicar en el segundo encabezado. Encabezado número 2, el contenido del misterio de Cristo. Miren lo que dice el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este misterio está relacionado con la abundancia de la gracia de Dios que se ha desplegado a través de Jesucristo para salvar a los gentiles y unirlos a su cuerpo, que es la iglesia. Ya hemos visto lo asombroso de este hecho. Parecía imposible que los paganos gentiles, desconocedores de la revelación de Dios verdadero, pudieran algún día ingresar por montones al cuerpo de los escogidos. Eso para nosotros en este siglo es casi que normal, pero en el siglo primero no era así. Ver a grupos de gentiles, de no judíos, llegando a los caminos del Señor, eso no era bien visto, no se veía tan normal como lo es para nosotros hoy. Incluso ser cristiano se ha vuelto hasta una moda. Hasta una moda. Y es más, hablar de Cristo hasta prepara un escenario de aceptación en muchos círculos sociales ya. Claro, hablar de Cristo de manera camuflada, no verdaderamente como la palabra del Señor enseña. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Mesías. Ellos hablaron del Mesías, que vendría a salvar a los hombres, y se refirieron a la abundante gracia que traería el Salvador de Israel.
pero ellos no lograron comprender o aceptar los extraordinarios alcances que tendría la redención efectuada por Cristo. Ellos no lo entendieron. Incluso los apóstoles tuvieron que ser sacudidos por el Espíritu Santo para lograr entender y aceptar que los gentiles también tenían parte en el cuerpo de Dios, de la misma manera que la tenían los judíos, y que por la misma fe en la misma persona Jesucristo harían parte del mismo pueblo. Fue a través del Espíritu Santo que ellos lograron comprender esto. El misterio de Cristo, querida iglesia, ha sido revelado a los apóstoles y a los profetas del nuevo pacto. Y esto conlleva al deber de anunciar las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Un hecho especial en la historia de la iglesia que expresa de manera clara la abundancia de la gracia y la revelación del misterio de Cristo fue Pentecostés. Ustedes recordarán, Hechos capítulo 2. Esta es una obra del Espíritu Santo en la cual lo más importante no son las señales externas de las lenguas, o el fuego, o el temblor, sino las verdades profundas que el Señor estaba enseñando a su pueblo a través de esas señales. Pentecostés es la revelación del misterio de Cristo a través de símbolos, Dios siempre ha sido un gran maestro que ha cuidado de enseñar muy bien a su pueblo, porque nos hemos caracterizado por ser como algo tardos, ¿verdad? Algo torpes para comprender el mensaje del Señor. ¿O creerán ustedes que solamente fueron los discípulos de Cristo? No, creo que nosotros también hemos sido un poco tardos para comprender el mensaje que el Señor nos ha querido dar. Desde el principio Dios ha enseñado con símbolos y con señales, pero lo más importante no son los símbolos, no son las señales, sino aquello que esos símbolos representan. Eso es lo más importante. Las lenguas de fuego y la facultad de hablar en otros idiomas que fue dado a los discípulos en Pentecostés está indicando o representando que ahora las puertas del reino de los cielos se han abierto para todos los pueblos y todas las naciones. Ese es el significado. Ya no habrá impedimento para que los gentiles paganos puedan acceder al trono de la gracia a través de Jesucristo y encuentren en Él la salvación que Dios les ha otorgado de manera abundante. Ya no hay limitación. Y eso es lo que representan las lenguas en Hechos capítulo 2. Pentecostés nos indica que ahora Dios no solo está interesado en el Israel étnico o en el Israel nacional, sino que su gracia se ha extendido a todas las lenguas y a todos los pueblos. Ese es el misterio de Cristo. Y miren el siglo en el que estamos, catalogados nosotros por los europeos como Nuevo Mundo, América, y hacemos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar nosotros tal cosa, verdad? Estamos en este siglo y decimos, nos ha llegado aquí el evangelio de Cristo y hacemos parte de su pueblo. Esto no fue claramente comprendido por los profetas, pero querida iglesia, ha sido revelado a Pablo y a los apóstoles y nos ha sido revelado a nosotros a través de su palabra. Y es un gran privilegio, ¿verdad? ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dado a conocer? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos para tener acceso a tanta comprensión y a tanto conocimiento de su gracia? Bueno, siendo que tanto los gentiles como los judíos pueden formar parte del mismo cuerpo espiritual, el cual ya no sería más el Israel nacional o el Israel étnico, entonces podemos concluir que el misterio de Cristo es la iglesia. Ese es el misterio de Cristo, la iglesia, constituida por judíos y por gentiles a través de la misma fe como don de Dios puesto en la misma persona redentora que es Cristo Jesús y solamente Cristo. El misterio de Cristo es la iglesia. La iglesia de Cristo es ese cuerpo que une a los hombres de todas partes del mundo por esa sola fe, por ese solo Señor, con ese solo bautismo, con esa misma esperanza. No obstante, quien recibe el misterio
Reconoce que es pequeño e insignificante ante colosal verdad. Y eso es lo que vamos a ver en el tercer encabezado. Y es la gran pregunta, mis hermanos. ¿Quién era Pablo para que le fuese revelado estas cosas? ¿Quién era Pablo? ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Quiénes eran los profetas? Ahora hágase la pregunta: ¿quiénes somos nosotros para que nos sean reveladas estas cosas? Versículos 7 al 9. La insignificancia del receptor del misterio de Cristo. Él se cree insignificante, no merecedor de esto. Dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro. Y lo aclara, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, dice Pablo. La multiforme gracia de Dios actúa de tal manera que los hombres nos asombramos por los grandes alcances que tiene esa misma gracia, no alcanzamos a comprenderla. Pablo fue uno de los más asombrados. ¿Saben por qué? Porque él, antes de conocer al Señor, fue perseguidor de la iglesia de Cristo. Él se convirtió, vino de ser un perseguidor a volverse un perseguido por la iglesia de Cristo. Fue educado bajo los postulados más radicales del fariseísmo extremo, lo cual implica que para él solamente el pueblo de Israel podía ser considerado como pueblo de Dios y nada más. Ellos no podían ni siquiera ingresar a la casa de un gentil porque esto era considerado abominable. Es más, la famosa oración del judío: gracias te doy, Señor, porque me hiciste judío, no me hiciste gentil, animal ni mujer. Qué oración, ¿no? Es asombroso que un hombre, un judío extremo como Pablo, haya sido llamado por Cristo para que se encargue de anunciar las buenas nuevas de salvación a personas que no eran judías. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Cómo funciona eso? Después de usted estar persiguiendo a un pueblo para matarlos, ¿termina predicándoles el evangelio? ¿Quién pudo haber hecho eso en el corazón de un hombre como Pablo? Solamente el Señor, ¿verdad? Esa es la gracia del evangelio. Lo vil y menospreciado es convertido en algo precioso y valioso. Eso es lo que está ocurriendo. Lo lejano es hecho cercano. Donde hay tinieblas resplandece la luz. Donde hay esclavitud, bueno, hay hombres que están experimentando libertad en Cristo porque el evangelio rompe sus cadenas al pecado, al mundo y a Satanás. Donde solo había miseria, ahora la abundancia de la gracia enriquece a los hombres. Donde el odio masacraba a los hombres, ahora el amor de Dios los está uniendo. Pero todo eso es el resultado, hermanos, no de la buena voluntad de los hombres, no es porque quieran hacerlo, solamente de la gracia de Dios. Si usted elimina la gracia de Dios de esta ecuación, nos quedamos sin nada. Efectivamente, Pablo reconoce que por su propia buena voluntad jamás hubiera podido convertirse en predicador del evangelio. Fue necesario el don de Dios, la dádiva divina. Este es un ejemplo de humildad que debe caracterizar a todo ministro del evangelio. De esta manera jamás nos convertiríamos en autoritarios ni orgullosos. Si llegásemos a olvidar que es por la gracia de Dios que estamos donde estamos, entonces bienvenido al mundo de los soberbios y de los orgullosos, de los altivos de corazón. Siempre, siempre, siempre debemos tener presente que si tenemos la oportunidad de servir a los santos, no es por nuestras propias capacidades humanas o espirituales, sino solo porque a Dios le plació darnos ese privilegio. Es un privilegio. Y dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño, imagínense, de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, y subraye, de las inescrutables riquezas de Cristo. Ni siquiera dice de las riquezas de Cristo, dice de las inescrutables.
Son conocibles, pero muy en el fondo son incomprensibles muchas de ellas. Para que no quede duda de la confianza que el apóstol Pablo tenía solamente en la gracia de Dios y no confianza en sus propios méritos, agrega las palabras contenidas en este precioso versículo. Él se considera el más pequeño de todos los santos, el más pequeño. Este adjetivo lo utiliza Pablo para indicar que nada en él debe adjudicarse a su buena voluntad, nada en él, sino que él, al igual que todos los hombres, es un pecador necesitado de la gracia divina. Y si eso lo hizo Pablo y lo dijo Pablo, ¿qué podemos esperar de nosotros, verdad? ¿Qué podemos esperar nosotros? Él no era merecedor de este honroso privilegio de predicar el mensaje, y más un mensaje que venía directamente del cielo, el cual fue revelado personalmente por Cristo Jesús, y vino a él para transformar al más perdido de los hombres y convertirlo en hijo de Dios. El mensaje predicado por Pablo era el de las profundas riquezas de Cristo. Y estas riquezas son inescrutables porque nuestra limitada capacidad racional no pueden adentrarse en las profundas verdades que la gracia contiene. A pesar de su complejidad, esta gracia debe ser anunciada con pasión, debe ser anunciada humildemente, debe ser anunciada con gracia. Si hemos recibido la gracia a través del Evangelio, ¿cómo debemos predicar el Evangelio? Con gracia. Si hemos recibido las doctrinas de la gracia, ¿cómo debemos enseñarlas? Con la gracia que esa doctrina contiene. Esa es la forma. El mensaje predicado por Pablo era un mensaje apasionado, confrontador, pero al mismo tiempo lo hacía con humildad. El apóstol considera que su deber primordial es proclamar este misterio a todo el mundo de los gentiles, ese pueblo que anteriormente le parecía despreciable y no merecedor de su consideración. Incluso el mismo Cristo le dijo a aquella mujer sirofenicia, cuando se acercó para escuchar del Evangelio: ¿los perrillos? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos se acercan a la mesa para comer las migajas, refiriéndose a una mujer que no era judía. Pero obviamente en ese contexto el propósito de Cristo estaba en ella despertar esa fe. Fue capaz de hacer lo que los fariseos y los escribas no pudieron hacer: comer de las migajas de la mesa, que era el evangelio de Cristo en ese momento, siendo despreciado por el pueblo judío. Cuán asombrosa es la gracia de Dios que nos pone a trabajar, hermanos, y amar aquellas cosas que humanamente jamás hubiésemos deseado y jamás hubiésemos amado. Pero ¿quién cambió el corazón? ¿Quién cambió nuestra forma de pensar? La gracia de Dios. Hoy amamos lo que antes odiábamos y hoy odiamos lo que antes amábamos. ¿Qué es? El pecado, ¿verdad? El pecado. Y dice Pablo: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El misterio del apóstol está destinado a dar a conocer el misterio escondido del cual habla en este capítulo. Él se considera como una lumbrera, como una luz que brilla en medio de la oscuridad, para mostrar a los hombres, tanto judíos como gentiles, lo que había estado siempre en el plan eterno de Dios, pero que estaba oculto a los ojos de los hombres. Esa es la tarea de Pablo. Este plan de la gracia divina manifestada a todos los hombres no era algo nuevo, realmente era algo tan antiguo como el mismo mundo, tan antiguo. Incluso venía desde antes de la creación del mundo. Ya Dios había elegido quienes iban a ser parte de su pueblo. Ya lo había hecho. Este era el plan original de Dios. La historia del pueblo de Israel está llena de figuras, de sombras que pronostican la realización plena de este misterio escondido que es la iglesia.
el misterio escondido. Ya desde la antigüedad el Señor habló a través de los profetas de esta gracia, y el apóstol recibe esa iluminación, da a conocer esa iluminación, edifica a la iglesia con esa iluminación y le deja ese precioso legado para que ahora la iglesia comparta y lleve el evangelio a los perdidos. Si definitivamente nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, recuerdan, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con el que nos amó, nos dio vida juntamente con Él. Entonces, cuánto más nosotros no debemos ir y llevar ese mismo mensaje a los perdidos. Esa es la tarea, esa es la tarea. Esta revelación o comprensión del misterio escondido solamente obedece a la soberanía de Dios. Podemos hacernos muchas preguntas. ¿Por qué así, Señor? ¿Por qué este plan? ¿Por qué así? ¿Por qué empezar como empezar con una promesa a un hombre llamado Abraham y a partir de ahí establecer un reino nacional llamado Israel? ¿Por qué levantar a los profetas que levantaste? ¿Por qué el mensaje que fue anunciado? ¿Por qué revelar este misterio en la persona de tu Hijo amado encarnado llamado Jesucristo 400 años después del último profeta del Antiguo Testamento llamado Malaquías? Ser anticipado su mensaje por medio de Juan el Bautista, el cual fue anunciado 700, 650 años antes, y venir en la persona de Cristo, vivir 33 años, tener aquí su vida, su ministerio, su obra, ser vituperado, recibir aflicción, sufrimiento, morir en una cruz, derramar su sangre, resucitar al tercer día, ascender a los cielos, sentarse a la diestra de Dios Padre, interceder por nosotros después de habernos prometido que regresaría por segunda vez para llevarnos a su eterno reino de gloria. ¿Por qué ese plan? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Esto responde al plan, a la mente soberana de Dios. A ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido un plan así. Solamente en la santa sabiduría de Dios así fue establecido. ¿Y saben una cosa? Pues es el mejor de todos los planes. Es el mejor de todos los planes. ¿O tienes algún otro? ¿Crees que tienes la sabiduría para aconsejar a Dios y decirle, lo hubieses hecho así? De pronto sin elegir antes de la fundación del mundo. Quizás sí, Señor, tienes muchas opciones. ¿Crees que tienes un mejor consejo, como lo dice el profeta Isaías? ¿Quién fue su consejero? Mis hermanos, este es el maravilloso y perfecto plan de Dios. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que nosotros hacemos parte de ese plan. Tenemos tanto para agradecerle al Señor, ¿verdad? Y esto nos lleva, en último lugar, al propósito. El propósito de la revelación de este misterio de Cristo tiene un propósito. Versículos 10 al 13. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Escuchen esto. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Entienden lo que está pasando aquí? La revelación del misterio escondido no solo tiene como propósito que los hombres puedan ver la salvación de Cristo, tanto judíos como gentiles, sino que estas preciosas verdades deben también ser contempladas por los ángeles. Por los ángeles. ¿A quiénes miran los ángeles? Según Pablo, ¿a quiénes están observando los ángeles? A la iglesia. A la iglesia. Ella, la iglesia, es la encargada de expresar la multiforme o el multicolor de la sabiduría de Dios. La iglesia es la máxima expresión de la misericordia divina y ella colorea la gracia de Dios a través de todos los hombres que han sido unidos a ella, la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando los ángeles cayeron en pecado, parte de los ángeles cayeron en pecado, no tuvieron un redentor. No hubo quien supliera su necesidad de redención y muriera por ellos sustitutivamente. No lo tuvieron. Y los ángeles buenos no experimentaron la caída,
pero los hombres nacimos en pecado y el Redentor fue ofrecido por los hombres, no por los ángeles. Y puede surgir la pregunta, ¿por qué, Señor, verdad? Que es la pregunta difícil del niño. Cuando el niño viene, pastor, y Dios no perdonará a Satanás, no va a perdonar al diablo. ¿Por qué? ¿Cierto? Esa es la pregunta de los niños. Cristo murió también por los ángeles malos. La respuesta es no. Pero ¿por qué ese plan? ¿Qué nos dice Pablo respecto a eso? Soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Es así. Por mucho que nosotros intentemos pensar y pensar, soberanía de Dios. Mis hermanos, los ángeles se asombran y adoran a Dios contemplando su misericordia y sus maravillas efectuadas por Cristo a favor de la iglesia. No a un organismo que llame más la atención al mundo espiritual, o a un organismo que se preste para caminar en pos del mundo. No, a un organismo que fue constituido por Cristo, por su sacrificio, hombres y mujeres que viven para Él, débiles y pobres, pero que han sido enriquecidos con su gracia, que vienen de las tinieblas a la luz y se revisten de santidad. Y los ángeles observan eso y adoran a Dios. En este momento nos deben estar observando y deben estar maravillados por la obra perfecta de Dios en nuestras vidas. Si bien es cierto que los creyentes individuales deben expresar los frutos de la regeneración para darle la gloria a Dios, es decir, la iglesia como un cuerpo, la que está directamente implicada en este versículo para dar testimonio del poder celestial, es la iglesia como un cuerpo, juntos todos, aquella que está siendo edificada y es la luz y la sal en medio de un mundo caído, la iglesia como un cuerpo. Queridos hermanos, la iglesia universal se expresa a través de iglesias locales como esta, y a esas iglesias locales como esta son las que los ángeles observan, miran cuando nos reunimos como congregación a adorar al Señor y a cantar de sus infinitas bondades. Los ángeles observan y adoran a Dios. Y Pablo termina diciendo: conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor. Y esa es la aplicación de nuestro sermón, en quien tenemos seguridad, número 1, y acceso con confianza, número 2, por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis, número 3. ¿Vieron las 3 enseñanzas, las 3 aplicaciones que subyacen de este pasaje? ¿Qué se espera de la iglesia al comprender estas maravillosas cosas? Que tenga seguridad, número 2, confianza para tener acceso a la presencia de Dios, y número 3, no desmayar. No desmayar. Y es interesante, mis hermanos, que quien dice estas cosas es alguien que está preso. ¿Sí se dieron cuenta de eso, verdad? Debería ser al revés. ¿Quién debería decirle a quién: ten seguridad, ten confianza y no desmayes? La iglesia, Pablo. ¿Quién está preso? Pablo. Pero no es así. ¿Leyeron el texto? ¿Quién le dice a quién que tenga seguridad, que tenga acceso con confianza y le pide que no desmaye? ¿Quién le dice a quién? Pablo, el que está preso por el evangelio, se lo dice a la iglesia que no está presa en Éfeso. ¿Y cómo es posible que este hombre tenga la capacidad de decir estas cosas? Bueno, él ha entendido este misterio que ha sido revelado. La iglesia sabe cuál es su posición delante de Dios y sabe que entender estas cosas nos debe dar seguridad, confianza y ánimo. Mis hermanos, si en algún momento has perdido
la seguridad. Si en algún momento has pensado en desmayar, sea cual sea la situación de tu vida, sea cual sea, si es una aflicción física, si es una aflicción espiritual, matrimonial, como padre, como hijo, económica, sea cual sea, y eso te ha llevado a desmayar, o sea, literalmente te ha llevado a pensar, no puedo seguir más los caminos del Señor. O sea, definitivamente es una carga muy pesada sobre mis hombros, no puedo seguir más. Y has pensado en hacerte a un lado. Miras tu vida, ves tus pecados y dices, no crezco, no salgo de aquí. Mis hermanos, el Señor a través de su palabra hoy nos recuerda. No es casualidad que hayas conocido las maravillosas verdades del Evangelio. Lo más maravilloso que te ha podido ocurrir, independientemente de las aflicciones que te rodean o estés viviendo, lo más maravilloso que te ha podido ocurrir es haber conocido al Señor Jesucristo. Y yo creo que eso te debe servir. Y hoy el Señor te está hablando a ti, directamente al corazón, para que no desmayes. Y si has pensado en desmayar antes de venir a este culto y estás escuchando esto, yo creo que tienes que darle gracias al Señor, y creo que es una confirmación de que el Señor te está recordando cuánto te ama y el gran privilegio que tienes al ser tu hijo. Mi hermano, no desmayes, no desmayes. El Señor te ha hecho parte de su pueblo. Y si aquí hay una persona nueva que nos ha visitado por primera vez, querido amigo, tú puedes hacer parte de este maravilloso pueblo. Tú puedes hacer parte. Pero para ser parte tienes que venir ¿a quién? A Cristo. Tienes que reconocer tus pecados, acercarte a Él, confesando tus pecados, y de seguro si vienes con fe, el Señor no te rechazará. Pero tienes que venir a Cristo. Recuerda que la cruz es el puente entre judíos y gentiles, con la misma fe puesta en el mismo Señor, en el mismo Salvador, que no tiene otro nombre. Es un nombre quizá muy común y muy sencillo: Joshua, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Demos gracias a Dios. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra hoy. Y gracias por hablarnos directamente al corazón, Señor. Con cuántos afanes quizá vivimos nuestros días, pensando en tantas cosas, nos afligen, nos desaniman, pero llegar a un culto nuevamente, un domingo más, levantarnos temprano, organizarnos y tener plena confianza de que en ese culto tú nos hablarás. Señor, qué gran privilegio. Y estar aquí en medio de las imperfecciones del mundo y de nuestras propias vidas, y saber que tú muestras tu amor para con nosotros cuando nos hablas por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti no desmayamos, en ti seguimos adelante. En el nombre de Jesús. Amén.